Bien, entonces para explicarles un poquito qué es el enlace químico, pues el enlace químico viene a ser la unión entre elementos o átomos. Si dos elementos se unen, esto lo hacen mediante un llamado enlace químico. Entonces, ¿cómo se unen? Mediante fuerzas eléctricas y magnéticas. Y gracias a ese tipo de enlaces, se van a dar una clasificación. El primer tipo de enlace es el enlace iónico. El siguiente tipo de enlace se llama el enlace covalente. Y el último tipo de enlace se llama el enlace metálico. Una característica rápida y directa que usted debe usar para saber qué tipo de enlace tienen dos elementos es saber que en nuestra tabla periódica los elementos se encuentran agrupados según la ubicación. Sus propiedades dependen de la ubicación que tengan en la tabla periódica. Los elementos que se encuentran, por acá vamos a poner una diagonal, hay unos elementos por aquí que están presentes, que son los llamados semimetales. Los elementos que se encontrarán a la izquierda de esa línea divisoria son los metales. Entonces, los metales son los que están a la izquierda. Metales. Los que van a estar a la derecha arriba son los llamados no metales. Es importante esto que sepan para que puedan identificar, gracias a su tabla periódica, que deben disponer a la mano su tabla periódica, saber cuándo un elemento es metal y cuándo un elemento es no metal. Porque gracias a ello podrán clasificar a los elementos como iónico, covalente o metálico, las uniones. Porque si sé que se unen entre no metal y metal, la unión entre no metal y un metal es un enlace llamado iónico. La unión que sucede entre dos elementos no metálicos se llamará enlace covalente. Y la unión entre dos metales se llama enlace metálico. ¿Ya? Entonces, desde ahora, pues, así vamos a dividir. Por ejemplo, un elemento metálico es el potasio, que es la K. Ese es un metal. Yo les voy diciendo, por acá se encuentra más o menos el potasio. A la izquierda, por lo tanto, es un metal. Y si este se encuentra, por ejemplo, con el azufre, vamos a dar una lista. Por ejemplo, acá tenemos al azufre, vamos a tener al oxígeno, vamos a tener al cloro. Todos estos son elementos no metálicos. Se encuentran por aquí, por la derecha. Y por acá voy a poner algunos metales muy conocidos, como por ejemplo el calcio, el sodio, que son metales conocidos. Entonces vamos a tratar de unirlos, a tratar de mezclar este grupo con el otro o así entre ellos. Entonces, ¿qué sucede si yo tengo por acá? Estos son metales, por cierto. Metales. Estos son los metales. Estos son los no metales. A ver, vamos a ver. ¿Qué tipo de uniones formarán si yo uno cada uno de estos elementos? Entonces vamos a ver que voy a unir a un calcio con el oxígeno y voy a formar el óxido de calcio. Pues este compuesto, siendo el calcio un metal y el oxígeno un no metal, ¿qué tipo de enlace formará? Sí, a ver, vamos a ver viendo por el chat. Gonzalo Sayán. Es que como no contestabas, sí, pero a la hora de receso voy a rectificar. Ya lo rectifiqué, Gonzalo, pero recién me debes de escribir porque ya me has escrito cuando ya le he pasado ya la asistencia. Ya lo corregí, Justin Che recién lo voy a corregir en un ratito. A ver, la pregunta es, si tenemos el calcio con el oxígeno, sabes que si es no metal con metal es iónico, si se une no metal con no metal, covalente, y si se une metal con metal es metálico.
Entonces, el calcio, que es un metal, se une con el oxígeno, que es no metal. ¿Qué tipo de enlace formará? ¿Iónico, covalente o metálico? Iónico, muy bien, Salas, gracias. Entonces, el enlace que forma entre un metal y un no metal es el enlace iónico. Entonces, correcto. Entonces, estos formarán un enlace iónico. Entonces, a ver, vamos a usar otro. Vamos a tener al sodio que se une con el potasio. Entonces, el sodio y el potasio, ¿qué formarán juntos? ¿Qué formarán? Enlace iónico, enlace covalente o enlace metálico. Muy bien, muy bien. Formará como son los dos. Muy bien, Darle. Como los dos son metales, entonces el sodio y el potasio formarán enlace metálico. ¿Y qué formará el oxígeno? El oxígeno con el cloro de repente se une. ¿Qué formarían ellos dos? Formarían enlace covalente. Muy bien, entonces. De esta manera, entonces, puedo yo clasificar y saber qué tipo de enlace se forma, sabiendo si es metal o si es no metal. Si un metal con uno de los no metales, uno de cada tipo, será iónico. Si uno entre dos no metales, será covalente. Y si uno entre dos metales, será metálico. Es lo más relevante que deben saber acerca de las uniones para poder diferenciarlo rápidamente. Ahora vamos a hablar sobre, ¿hasta aquí alguna pregunta? A ver, preguntas. Entonces es importante la tabla periódica. Es importante también que se la aprendan las familias, los grupos, para saber dónde se encuentra. Así es. Y la tabla periódica entonces deben de disponerlo, tenerlo a la mano para poder hacer esta clasificación. Vamos a continuar entonces, en todo caso. Vamos a ver algunas definiciones muy importantes para ver el enlace. La definición más importante es sobre los electrones de valencia. Vamos a ver entonces electrones de valencia. Así es, X. A ver, vamos a ver. Los electrones de valencia vienen a ser aquellos electrones que se encuentran en el último nivel de energía. Son los electrones del último y mayor nivel de energía. Entonces, para ello, pues hay que recordar cómo se hacía o cómo se encontraban los electrones del mayor nivel. Por ejemplo, vamos a empezar con el átomo de oxígeno, que tiene 8 electrones. La configuración electrónica va a empezar desde el 1. En el nivel 1 era la palabra sí, 1S. Bien, perdón. Luego sigue el nivel 2. Para el nivel 2 es sopa. Sopa. Si el primero es 2, el último también va a ser 2. Y hay una máxima cantidad de electrones por cada letra. La S como máximo tiene 2 electrones. 2. La S, 2. La P como máximo tiene 6 electrones. ¿Ya? Entonces esa será su configuración electrónica del oxígeno. Los electrones de valencia no son los 8, sino son los electrones que se ubican en el mayor nivel. Los niveles son los números que están delante. Y entre el 1 y el 2, el que es mayor será el nivel 2. Ese es mi mayor nivel, el 2. ¿Ya? Y de ese mayor nivel, pues escoge los electrones. En este caso, los electrones serán 2 y 6. ¿Cuántos? Perdón, acá me estoy equivocando. Acá no es 6. Porque debo sumar los electrones hasta que me dé 8. Y aquí 2 y 2 son 4. Para 8 solo me faltaba 4. Ya la suma total de los exponentes debe dar el número deseado.
y aquí es 4. Entonces, sumamos 2 más 4. Los del último y mayor nivel es el 6. ¿No? 4 y 2 son 6. Entonces, al final aquí vamos a tener 6 electrones de valencia. Repito entonces, para ya los electrones de valencia yo necesito pues saber la configuración electrónica y fijarme en el último y mayor nivel de estos numeritos que están delante del mayor. Y cuento cuántos electrones hay ahí. Hay 6 electrones de valencia. Esos electrones de valencia se van a ordenar o se van a graficar mediante puntos o X. Esta representación se llama diagrama de Lewis. Diagrama de Lewis. ¿Cómo es el diagrama de Lewis? ¿Cómo se representa? Pues lo primero es copiar el símbolo del elemento. Como acá es la O de oxígeno, ponemos ahí el símbolo del elemento. Y alrededor de ello ponemos pues puntos o X igual a la cantidad de los electrones de valencia. Como el oxígeno tiene 6 electrones de valencia, entonces pondré 6 puntos. 6 puntos, ahí está. Ese es el diagrama de Lewis. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguien tiene dudas? Vamos a ver otro ejemplito ya para que se les quede más claro. A ver, otro ejemplo podría ser la del calcio. O la del sodio. Bueno, el calcio lo puse. Que es 20 el calcio. Entonces, para hacer la configuración decía 1 sí, 1S, 2 era sopa, 2 era sopa, la S y la P. Si el primero es 2, el último también es 2. Sigo con el nivel 3. Para el nivel 3 es también sopa. Si el primero es 3, el último también es 3. Luego sigo con el cuarto nivel, pero ya para el cuarto nivel es C, da, pensión. Si el primero es 4, el último también es 4 y luego resto una unidad 3. La S como máximo, todas las S como máximo tienen 2. Todas las P como máximo tienen 6. La S2, la P6, la S2 y la D10. Pero creo que hasta aquí nomás necesito porque al final debo configurar solo 20 electrones. Y digo 2 y 2 son 4. 4 y 6 son 10. 10 y 2 son 12, más 6, 18. Para 20 solo me falta 2. Y el resto lo borro. Esa es la configuración. Pero yo debo ver y fijarme el mayor nivel. El mayor nivel será el 1, el 2, el 3 o el 4. ¿Cuál es mayor? Será el 4, ¿no? Muy bien, gracias Camila. Gracias Darlene. El 4, entonces, es el mayor nivel. Y es de ese el que contamos los electrones. En este caso solo hay 2. Entonces, esos serán los electrones de valencia. Solo hay 2 electrones de valencia. Y esos electrones de valencia se hacen una representación. Se dibuja al elemento químico que es el calcio, K, y alrededor se pone puntos o X. En este caso vamos a poner X. ¿Cuántas X pondremos si hay 2 electrones de valencia? Pues pondremos 2X. Por cada electrón de valencia ponemos puntos o X. Muy bien, Camila, gracias. Y así vamos a tener la representación y el diagrama de Lewis. Finalmente, para ver ya los problemas que tienen en su libro, vemos un concepto que se llama la regla del octeto. La regla del octeto nos dice que todos los elementos químicos aspiran a tener la configuración electrónica de un gas noble. El gas noble que más se acerca quieren ser los elementos. Por ejemplo, el oxígeno que tiene 8, quieres tener 10 como el neón, que es el que más se acerca. Para eso, como tiene 8, necesita 2 electrones. Y el calcio, que tiene 20, quiere parecerse al gas noble más cercano, que es el argón, con 18. Entonces, pero para que tenga 18 debe perder 2, porque él tiene 20. Pierde 2 y ya tiene 18. En cambio, el oxígeno necesita ganar 2 para parecerse al neón. Y como los gases nobles, generalmente todos los gases nobles, en la mayoría,
tienen 8 electrones en su mayor nivel de energía, entonces por eso, porque hay 8 electrones, es la regla del octeto. ¿Qué va a suceder entre estos dos elementos? Vamos a copiar esos dos elementos. Esos dos elementos deben cumplir la regla del octeto. Para que cumpla la regla del octeto, ellos deben intercambiarse los electrones. Entonces, casi lo pongo por acá. Entonces, el calcio se da cuenta que para cumplir la regla del octeto, él necesita perder 2 electrones, porque si pierde, ahora en el último nivel, que ahora sería el 3, ahora ya tiene 8 electrones, ya cumple la regla del octeto. Y justo él quiere deshacerse entonces de sus 2 electrones, y justo el oxígeno, pues quiere aprovechar, quiere adquirir 2 electrones. Por lo tanto, reordena sus electrones para dar cabida a los 2 electrones que le va a entregar el calcio. Y cuando un elemento da o dona sus electrones y el otro los acepta, a eso se le llama transferencia de electrones. Entonces, como ya habíamos visto, cuando se une un metal y un no metal, a esa unión se le llama enlace iónico. Y es justo lo que he formado, el CaO, el óxido de calcio. Y ese óxido de calcio se da por transferencia de electrones. El metal, que es generalmente el que dona sus electrones, quien lo aprovecha es el oxígeno. Todo esto es la teoría que está en nuestro libro. Está en nuestros libros y yo he puesto algunos ejemplos aquí para explicarles. Voy a resumir los que les he explicado. Les he explicado allá los electrones de valencia. ¿Qué o cómo se hallan? Se hace la configuración y veo el último nivel. Acá hay nivel, el último y el mayor nivel es el 2. Hay 2 niveles 2. Y cuento los electrones. Esos son los electrones de valencia que se representan con puntos o X, 6 puntos. Caso del oxígeno, el último nivel es el 4 y ahí hay 2 electrones. Entonces lo represento con 2X o 2 puntos también. La regla del octeto me dice que los elementos van a querer tener 8 de electrones de valencia. Para eso el calcio va a querer perder este nivel para que así tenga los 8. Y el oxígeno va a querer ganar 2 porque ya tiene 6 más 2 son 8. Es así como el calcio le transfiere sus electrones al oxígeno. El oxígeno ganó 2 y el calcio perdió 2. Y así cumple la regla del octeto. Es decir, tienen 8 electrones en el mayor nivel de la energía. ¿Preguntas sobre esta parte? A ver, preguntas. Bien, no hay preguntas. Entonces, terminaremos hablando un poquito sobre algunas características que tiene el enlace iónico. El enlace iónico, entonces, como ya habíamos visto, se da o se presenta mediante la unión entre un metal y un no metal. Esa es la parte más referencial del enlace iónico, pero no es lo único. El enlace iónico presenta, por ejemplo, son sólidos y no conducen, entonces no son conductores, no conducen la corriente eléctrica. Pero cuando se disuelven en agua, es decir, disueltos, sí conducen, sí se vuelven conductores, sí son conductores, sí es un conductor. Sí, va a estar fácil el examen. Siempre está fácil en química. ¿Qué otra propiedad o característica del enlace iónico? Que se da por transferencia de electrones. Como hemos visto en el ejemplo anterior, uno pierde y el otro gana electrones. Generalmente el que pierde es metal y el que gana es no metal. Y otro que vamos a ver ya en los ejemplos es que la diferencia de una propiedad llamada electronegatividades debe ser mayor a un valor de 1,7.
Estas son entonces las características del enlace iónico. Fácil para todos. Pero el examen es la próxima semana, ¿no? No me asusta. Si no, tendría que estar editando 8 problemas y es mucho. La próxima semana recién lo voy a hacer. ¿Es hoy el examen bimestral? La próxima semana, dice Camilo. ¿Ves? Me asusta. ¿Va a haber balotario, profesor? ¿Cómo? Sí, preguntas del problemas espejos vienen. Ah, igual se le va a mandar un balotario. Se le va a subir, ¿no? Sí, pues. Esta semana creo que se le sube el balotario. Entonces, en ese balotario, pues ya seguían ya los problemas que van a venir. Que van a ser los mismos problemas, de repente cambiados uno que otro dato. Ahí seguían ya. Y me hacen preguntas por WhatsApp si no les salen, para ayudarles. Muy bien, hemos acabado la teoría, entonces pasamos a nuestro receso y regresamos en 10 minutos para resolver los problemas de su libro. Entonces cuídense y nos vemos en 10 minutos. Chao, chao.